InShot es una excelente opción para editar videos desde el móvil o celular y lo podemos usar de forma gratuita. Vamos a ver cómo se utiliza. Partiremos de la base que tenemos InShot instalado. En caso de no tenerlo, iremos a Google Play o Apple Store y lo bajaremos desde ahí. Una vez instalado, lo abrimos y vemos que podemos hacer tres cosas: editar un video, una foto o hacer un collage. En este caso iremos a video. Nos va a mostrar videos anteriores como borradores, pero nosotros vamos a tomar un video nuevo y este es el video con el que vamos a trabajar. Como vemos, aquí abajo a la derecha aparece la marca de agua de InShot. Esta marca de agua va a salir en el video final. Si no queremos la marca de agua, tendríamos que suscribirnos, que pagar una suscripción. Pero en el caso de que queramos utilizar el programa, ya sea para editar un video, para mandar a un amigo o para editar una clase, no nos va a generar mayor complicación que tenga esa marca de agua. Ya si queremos hacer algo más profesional, ahí sí recurriríamos a otro editor de video o nos suscribiríamos. Aquí vamos a ver la barra de herramientas de las cosas que podemos utilizar. Vamos a empezar con la primera, que es la lona. En lona lo que haremos será definir el tamaño y el formato del video. El tamaño original es este, el video fue grabado así, en vertical. Yo puedo elegir el formato 1:1, es decir, cuadrado, que sería ideal, por ejemplo, para Instagram. Lo dejaría así. ¿Qué ocurre? Como el video fue grabado en vertical, al querer pasarlo a formato cuadrado, me va a quedar una parte sin completar. Para esta parte sin completar, InShot la rellena. Nosotros vamos a poder elegir el fondo que queremos de relleno, que puede ser un fondo liso de un color, un fondo degradado. En este caso automáticamente lo rellena con tonos similares a lo del video, o también podemos poner una imagen que tengamos en nuestro celular. Después tenemos la opción formato 4:5, que quedaría así, 16:9, que sería para YouTube. Vemos que nos quedaría muy pequeñita la imagen. Y 9:16, que es la imagen original, que es para TikTok. Yo voy a seleccionar la 4:5, que es intermedia, no es tan cuadrada. Y si quiero, lo que hago es acercar un poquito el video para rellenar un poco los espacios. Lo puedo acercar con los dedos o lo puedo acercar con esta barra de aquí. Bien, le damos al tilde de OK. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle música. Aquí en música tenemos varias opciones. Podemos agregar una pista de música, podemos agregar efectos o podemos grabar nuestra voz en off. En este caso le voy a agregar una pista. Voy al inicio del video, pulso en pista y voy a elegir una de las que nos da del catálogo que nos da gratuito InShot. Ya si quiero alguna otra la tendría que pagar. Voy a elegir aquí. Aquí vamos a ver las distintas pistas. Si pulsamos en una de ellas, la reproduce. Yo voy a usar una que ya tenía descargada, por eso me sale aquí utilizar y la utilizo. Y aquí me aparece en este tono celeste el video y en este tono púrpura, violeta, me aparece la melodía. Voy a darle play y el video se reproduce con la música. Pero voy a hacer algo más, porque vemos que la introducción instrumental es larga. Voy a sacar esta parte instrumental, a cortar el video, perdón, el audio. Entonces para eso vamos a pulsar de nuevo en la pista y editamos. Bien, primero tenemos la opción de bajar un poco el volumen. Lo vamos a bajar. Vamos a recortarla. Le voy a cortar el principio. Estas líneas corresponden al sonido. Entonces cuando está por terminar la línea corta y comienza la larga es donde comienza a cantar.
Bien, lo voy a dejar ahí. Y luego la parte de abajo que dice fundido y desaparecer. Esto corresponde a la entrada del audio. El audio puede entrar de forma abrupta o podemos hacerlo entrar de menos a más. Fundido sería la entrada del audio y desaparecer es la salida del audio. Entonces voy a moverlo unos segundos y vamos a probar cómo quedó. Entonces ahí estaría. Luego lo que podemos hacer es en adhesivo, podemos agregar comprar en la tienda. Podemos agregar algo que tengamos en nuestra galería. Podemos agregar algún GIF, algún adhesivo. Yo voy a agregar este de los corazones. El adhesivo podemos cambiar el tamaño y moverlo. Y desde aquí lo que vamos a hacer es moviendo la línea del tiempo y posicionando donde queremos que aparezca. Yo voy a elegir ponerlo a partir de que empieza aquí a rayar. Y ahí apareció y ya no aparece más. La otra opción es agregar texto. Yo puedo agregar el texto que quiera. Y aquí lo que voy a agregar, por ejemplo, es... Aquí vamos a tener la opción de cambiar el color del texto o incluso aquí abajo podemos cambiar el fondo, el encuadre y elegir el que más nos guste. Aquí podemos elegir el tipo de letra y cambiarlo. Y aquí lo que vamos a elegir es el tamaño del texto, la separación entre las letras y la separación entre las distintas líneas si hubiera más de una. Y aquí lo que tenemos es cómo queremos que entre el texto. Puede ser por defecto el que aparezca o podemos hacer que entre de alguna forma. Puede ser de costado, de arriba, en fin. Ahí elegimos. Yo voy a dejar esta opción. Y lo mismo, de dónde a dónde queremos que aparezca en el video. Lo voy a elegir al principio, pero que aparezca solamente unos segundos. Por otro lado, podemos usar filtros. Aquí tendremos distintos efectos. Por lo general vamos a tener 2 o 3 gratuitos. Y luego los siguientes tendríamos que pagar para acceder a ellos. Vemos que tenemos distintas categorías. El de ritmo quedaría así. Después tenemos el retro. Voy a usar el retro, voy a dejar este. Y también de dónde a dónde lo quiero. En este caso lo voy a dejar en todo el video. Si quiero corregir algo, por ejemplo, el texto me quedó en el centro, lo que hago es posicionarme, pulsar en donde dice texto y ahí voy al texto que quiero mover y lo muevo para donde quiero. Quedaría ahí y le doy OK. Después hay otras funciones como recortar el video, si quiero recortar el principio, el final. Vamos a cortar un poquito aquí el final. Si quiero dividir el video en 2 partes, eso también lo puedo hacer. Aquí en fondo es donde elegiríamos el fondo que me va a quedar del video sin cubrir la lona. Puedo elegir la misma imagen del video, puedo elegir un difuminado o puedo elegir un tono liso. También aquí vamos a tener degradados, incluso vamos a tener patrones. Yo voy a dejar este difuminado que me gusta porque quedan los mismos tonos. En velocidad modificaríamos la velocidad del video si queremos que vaya más rápido, por ejemplo. Siempre el punto que dice 1 es el punto de partida, el original del video. Y luego hacia la derecha lo vamos a hacer más rápido y hacia la izquierda lo vamos a hacer más lento. Y luego aquí tenemos el regulador del volumen, la opción de cortar una parte del video, de duplicar. Como ven, es una aplicación que para ser gratuita es bastante completa.
La única contra que van a tener es el acceso limitado a algunas funciones y la marca de agua que me queda en el video final. También van a aparecer aquí arriba publicidad, y ahora cuando yo guarde el video, lo terminé de procesar y lo guardo, van a ver que me aparece publicidad también. Vamos a darle a guardar. Aquí puedo elegir la resolución, yo lo voy a dejar como estaba y guardamos. Y aquí vemos que mientras me convierte el video me va a salir publicidad. Es bastante rápido, en este caso el video era de 30 segundos y ya estaría. Entonces aquí yo tengo el video final, el cual me quedó guardado en una carpeta de InShot en el celular. Como ven, es una buena opción de edición de video para uso casero o uso informal, la cual de forma gratuita podemos acceder a opciones muy interesantes. Sería todo por hoy, gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima. Chao, chao.